Seguimos, hermano. Vimos que el último punto que tratamos aquí con los misioneros eran 10 requisitos, 10 cualidades, 10 atributos que tenía que tener un misionero, y finalicemos en la parte número 10, punto número 10, que tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hablarles sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vemos que pertenece a la divinidad. Amén. Sabemos que son 3 personas distintas, pero forman un solo Dios verdadero. Los 3 trabajan en unidad. Es como, por ejemplo, un equipo. Vemos que son 11 jugadores de una selección de fútbol, pero cuando meten un gol no dicen el nombre del que metió el gol, sino del país al que pertenece, porque están funcionando en uno solo, por una sola causa. Así también cada uno de ellos tiene sus 3 funciones. Estuvimos hablando en el día de ayer que el Padre se caracteriza porque tiene una voz fuerte, una voz recia, estruendo de muchas aguas. Cuando Él habla, se parten las piedras, los montes, los árboles se desgajan, hay incendio y de todo, una voz fuerte. Él estuvo en el Antiguo Testamento, luego Jesucristo vino entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cristo estuvo en la ley y Cristo estuvo en la gracia. Ahora, después Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría el Consolador. Y vemos que envió al Consolador, que es el Espíritu Santo. Estamos ahora en la dispensación del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que oyere decir al Padre, y tomará de lo mío y los hará saber. Digo que tomará de lo mío porque todo lo que tiene el Padre es mío. Y dice también que le revelará y le enseñará todas las cosas que han de suceder. Amén. El Espíritu Santo nos mantiene informados y nos alerta de todas las cosas. Ahí se cumple la palabra que nada hará Jehová si antes manifestarle su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Y vemos, hermano, que sin el Espíritu Santo estamos perdidos, porque el Espíritu Santo es el guía. Cuando dice nos guiará a toda la verdad, que es un guía, uno que direcciona, uno que te orienta, que te capacita, que te instruye. El Espíritu Santo también es nuestro maestro. Hay una doctrina por ahí que no cree en el Espíritu Santo, cree que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Eso es una falta de respeto y eso es una blasfemia. Decir que es una fuerza activa, una fuerza es algo bruto, algo que no entiende ni nada. Pero el Espíritu Santo es un maestro. Una fuerza no es un maestro. Una fuerza no te guía. Dice que el Espíritu Santo le impidió a Pablo, a irse a una región donde él quería irse. Y le impidió y lo envió hacia Macedonia, a un varón macedónico que estaba allí. El Espíritu Santo, hermano, es instructor, nos capacita. Es todo, hermano. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos. ¿Para qué? Tenemos que entender cuál es la función del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo a veces le digo, Espíritu Santo, cuando oro, sé tú para todo lo que te hayan enviado. Te han enviado para ser mi fortalecedor, mi consolador, mi instructor, mi manager, mi maestro, mi entrenador, capacitador. Él es todo para nosotros. Amén. El que nos guía, nos conduce a toda la verdad, y aparte de eso tiene la función de ayudarnos a orar como conviene. Bueno, ya entendemos que el Espíritu Santo es importante. El Espíritu Santo, cuando llega una persona, lo dota, lo capacita de poder. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Amén. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, usted va a ser un testigo eficaz del Rey. Hermano, vamos a entrar en el evangelismo profético. ¿Qué es el evangelismo profético? Aquel que está dotado de muchas señales y maravillas, el que practicó Cristo. Cuando Cristo se le acerca a la mujer samaritana, le fluyó el don del discernimiento de espíritu y el don de ciencia sobre todo. Le dijo, mujer, 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Le dijo así. Oh, eres profeta, le dijo. Ahí, hermano, entró la unción profética y la mujer creyó por eso.
Si Jesús no le hubiera dado ninguna señal ni nada, que era un evangelio normal, quizás hubiera sido dura y no se hubiera convertido. Pero al ver una señal le dijo, oh Señor, eres profeta. Y enseguida salió corriendo y le dijo a los demás, le salió a evangelizar a los demás, mire, conocí a alguien, un profeta, que me dijo todo en mi vida. Y enseguida los demás salieron curiosos a ver qué había sucedido. Y se quedaron asombrados cuando trataron con Jesús. Hoy en día no ocurre nada porque nosotros no practicamos el evangelio profético, no estamos en los secretos del Señor. Vemos, o sea, que no consultamos casi al Espíritu Santo que nos guía, nos conduce a toda la verdad. Espíritu Santo, y voy a evangelizar, llévame a una casa donde tengan bastante necesidad, y el Espíritu Santo los lleva. Y si empiezan a aflorar los dones del Espíritu, discernimiento de Espíritu, sabe qué espíritu está en esa casa, qué espíritu lo está engañando, la gente se convierte rápido. Y un misionero tiene que tener, hermano, la unción del Santo Espíritu de Dios, estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Vemos que esto fue una promesa. La promesa del Espíritu Santo que habría de venir fue dada en el Antiguo Testamento. Lo podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 11. Dice, porque en lenguas extrañas, lengua de tartamudo, hablaré este pueblo. O sea que las lenguas viene siendo una señal, hermano, del bautismo del Espíritu Santo. Dijo lo podemos encontrar también en el profeta Juan. San Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua. ¿En qué bautismo bautizaba Juan? ¿Para qué? Para arrepentimiento. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar ni de ponérmelo, es más poderoso que yo, el cual os bautizará, me gusta esa palabra, en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el gran bautizador? A veces, Espíritu Santo, bautízame. No, el Espíritu Santo no te bautiza. El gran bautizador aquí lo dice que es el Señor Jesús. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay gente, o sea, que pide el bautismo, ¿no? Usted no tiene que pedirlo, usted tiene que recibirlo. Porque ya se lo prometieron, ya se lo están dando, usted nada más es lo recibo. Señor, recibo, láncese en fe, recibo el bautismo del Espíritu Santo. Señor, dame el bautismo, Señor. No, hermano. Si yo le estoy regalando algo y se lo estoy poniendo así en la mano de usted, usted nada más tiene que recibirlo, agarrarlo. No tiene que decir, me lo regala. No, ya usted oyó que yo se lo estoy regalando. El Espíritu Santo ya fue dado, hermano. Usted solamente tiene que recibirlo. Entonces vemos que aquí Juan el Bautista en Mateo 3:11 dice que yo bautizo, él bautizaba en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mío, yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Él es más poderoso que yo, el cual os bautizará, él os bautizará. No es el Espíritu Santo, no es el Padre Dios, sino cada quien tiene una función. La función de Cristo es bautizar, dice, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Y vemos que anteriormente nadie hablaba en lengua, las lenguas espirituales en el Antiguo Testamento no existían. Eso vino cuando la promesa vino en Pentecostés. Le dijeron, tienen que durar 40 días aquí y no salgan a predicar, no salgan a ninguna parte, a ninguna región, hasta que sean investidos de poder, hasta que venga la promesa sobre ustedes. 40 días pasaron cuando estaban los 120 reunidos. Y quiero, ahora que nos vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. La venida del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron, me gusta lo que dice, ¿qué se le aparecieron? Lenguas repartidas como qué, lo que había dicho ¿quién? Juan el Bautista, el cual los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí se cumplió, hermano, la profecía. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose, o sea, reposándose sobre cada uno de ellos.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Hay personas que dicen, se les repartieron lenguas como de fuego, amén. Y empezaron a hablar nuevas lenguas. ¿Quién habla? El Espíritu Santo, no, usted, amén. Es la boca de usted la que habla, amén, la que se articula. Entonces, usted láncese en fe, articule la boca y no os preocupéis por lo que habéis de decir. El Espíritu Santo hablará por vuestra boca. Pero la boca es de usted, amén. Están esperando, me pongo así, que el Espíritu Santo me abra la boca. No, hermano, usted es el que tiene que articular la boca, amén. Dice, y hablaban, ¿quién hablaban? Ellos, hermanos, no era el Espíritu Santo. Hablaban nuevas lenguas según el Espíritu le daba que hablara. O sea, porque usted se lanza en fe, pero el Espíritu Santo va poniendo ese idioma en usted. Y tiene que lanzarse en fe, amén. Vemos, hermano, que ¿cómo se recibe esto? Se recibe, hermano, por tres maneras. Número 1, unción colectiva. Número 2, imposición de manos. Y número 3, por fe. Aquí vemos varios ejemplos en la Biblia, donde muchos no conocían el Espíritu Santo. Y así hay muchos en la iglesia, ministran, sirven al Señor, pero no están interesados en ser bautizados por el Espíritu Santo. Y a veces no se lo saben explicar bien. Vemos aquí en Hechos 8, 12 al 17, encontramos a Pedro y a Juan. Pero aquí se trata, en Hechos 8, del 12 al 17, que en ese tiempo había un gran avivamiento y que él lo estaba causando un gran evangelista llamado Felipe. Felipe le predicaba a la gente se convertía y él los bautizaba en agua, bautismo de arrepentimiento, más nada, en el nombre de Jesús. Óiganlo bien, el bautismo es en el nombre de Jesús y ahí los dejaba solamente, más nada. Pero cuando oyeron, ahí dice Pedro y Juan, que en Samaria se había predicado el evangelio, ellos llegaron a verificar y confirmaron que nada más habían sido bautizados en agua para arrepentimiento, pero ninguno conocía el Espíritu Santo ni habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Dice que ellos enseguida le impusieron las manos y fueron bautizados, o sea, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, eso, ¿cómo se dio? Por imposición de manos, le impusieron las manos. Hechos 10, 44 y 48. Hechos 10, 44 y 48. Aquí se trata de Cornelio, el centurión romano. Vemos, o sea, que cuando Dios envía a Pedro a que vaya a la casa de Cornelio, y Cornelio estaba con toda su familia, que era un Cornelio, era gentil, no pertenecía al pueblo judío. Y entonces, cuando Pedro empieza simplemente a predicar apenas, a darle el mensaje, enseguida cayó una unción colectiva sobre ellos, sobre los gentiles, sobre Cornelio y toda su familia, y los amigos de Cornelio, familia de Cornelio, todos los que estaban ahí. Empezaron, hermano, a hablar nuevas lenguas. Y enseguida dijeron, ¿puede alguno impedir el agua a estos que han sido llenos del Espíritu Santo? Entonces, los bautizaron enseguida, pero primero recibieron. A veces no hay reglas, hermano. A veces uno pone regla que primero tiene que ser bautizado en agua y después recibe el bautismo del Espíritu Santo. No, aquí ocurrió lo contrario. Primero recibieron el bautismo del Espíritu Santo y segundo los bautizaron en agua. Vemos que aquí, ¿qué fue? Aquí no fue imposición de manos. Aquí fue una unción colectiva que cayó. A veces el Espíritu Santo está fuerte en una congregación y de repente se mete alguien y recibe el bautismo del Espíritu Santo. Hasta niños lo han recibido en campañas y todo. Hay varias señales, o sea, del bautismo del Espíritu Santo. Se puede manifestar también a veces, muchas veces en danza, muchas veces en profecía. Dice, lo oía, porque profetizaban y daban gracias a Dios. El que está lleno del Espíritu Santo es un agradecido. Lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 18. No embriagáis con vino, el cual trae disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo, hablando cánticos, himnos y dando gracias a Dios y cantando cánticos en vuestros corazones, en vuestro espíritu. Tener una alabanza siempre,
una adoración cantando y cantando en el espíritu, aunque no busques esa alabanza ni esa adoración, pero se te mete en el espíritu. Así como una canción mundana a veces, de tanto oírla por ahí, un bombardeo, de repente a veces te penetra, se infiltra, como un pastor que me dice que trabaja en un medio, o sea, bien fuerte, donde pura música mundana, él tiene que calarse, aguantarse desde la mañana hasta la noche. Y dice que fuerte los bombardeos, los mensajes subliminales en su mente. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que estar siempre llenos del Espíritu Santo, o sea, que lo que tú tengas es una canción de Dios en tu mente y eso te guarda. Vemos, o sea, que muchas veces decimos que el que no habla en lengua no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Aunque también aquí hay algo que, no sé, que habrá que aclarar y pedirle más revelación a Dios en esto. Porque aquí apenas dice que sé lleno del Espíritu Santo, no dice sé bautizado en Espíritu Santo. Y quiero aclarar, o sea, porque de esto ha habido mucha confusión, muchas cosas, porque hay cosas que ahí no han sido, no sé, como aclaradas en la escritura, en la palabra. Porque vemos que dice que Juan el Bautista dice que van a ser bautizados. El que viene de detrás de mí os bautizará, habla de bautismo. Pero cuando se llega el día de la promesa, no hablan de que ninguno fue bautizado, sino fueron llenos del Espíritu Santo. También podemos interpretar, y esto también hay que aclararlo, que una persona cuando es bautizada en agua apenas tiene el don del Espíritu Santo. Si alguien puede traerme y ayudarme, colaborarme, un vaso de vidrio, si quiere, trae agua aparte. Cuando usted es bautizado, usted recibe apenas el don del Espíritu Santo, como 2 dedos de agua apenas tiene. Una cosa es llenura y otra cosa recibir el don. Entonces, cuando usted tiene el don del Espíritu Santo, usted no está lleno. Una cosa es llenura es rebosar, derramarse totalmente. Entonces, vemos que dice, bautícense cada uno y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo promete. Una persona apenas tiene el don, pero mejor es tener la llenura. Sí. Cuando la persona recibe a Cristo, cuando recibe a Cristo y cuando es bautizada en el nombre del Señor Jesucristo, recibe el don del Espíritu Santo, está por ahí. Necesitaba más agua para que se derrame. Sí. Otro vaso. Sí. Entonces es diferente ahora. Apenas ahí está el don del Espíritu Santo, o sea, simbolizado. Tiene esa cantidad. Pero cuando es bautizado o está lleno del Espíritu Santo, el vaso se va a desbordar, o sea, y va a llenar a los demás también. O sea, el don que Dios ha puesto o el Espíritu Santo se derrama, y por eso es que todos los que están a los lados van a recibir. La llenura del Espíritu Santo es así como esto. Échemelo completo. No importa. Empieza a derramarse así, es diferente. ¿Qué prefiere usted tener, hermano? ¿2 dedos o todo completo? Claro que estos son niveles. Cuando usted viene, usted recibe apenas el don. Pero ya después es simbolismo de que el agua le da por los tobillos. Amén. El primer nivel. Ya, pues, sí, gracias. Cuando, ustedes saben que en Ezequiel hablan de las aguas salutíferas, el río que viene del altar de Dios. O sea, cuando una persona tiene el don, o sea, el don del Espíritu Santo, el agua como por los tobillos, y usted no se puede sumergir, ni bañarse bien, ni disfrutar casi. Pero ya cuando ya se desborda, ya está completo, tiene la llenura del Espíritu Santo. Y podemos ver la diferencia, o sea, qué diferencia hay entre tener el don y la llenura. Pedro tenía el don. Todos los apóstoles tenían el don, incluso hasta Judas también. Jesucristo sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo, le dijo. Pero tenían apenas el don. Con el don la persona tiene la función de sanar. Puede sanar y le dijo muchas cosas, hasta predicar. Vemos que los apóstoles, ellos también se movían también, sanando. Le dieron autoridad, vayan y sanen enfermos.
Pero ya cuando recibió la llenura del Espíritu Santo, vemos que hubo milagros más grandes. Vemos a Pedro que se ganó 3,000 en una prédica, después 5,000, un gran avivamiento causó. En la primera etapa, Pedro era cobarde cuando tenía el don del Espíritu Santo. Le dijo, ahí tenía el Espíritu Santo, pero en menos medida. Vino y dijo, Señor, que no te acontezca que tú vayas a morir. Señor, que no te pase esto. Y le prometió a Jesús que no lo iba a negar. Le dijo, me negarás, Pedro, 3 veces cuando cante el gallo. Después, cuando llegó el momento, vemos que Pedro fue uno de los primeros en salir corriendo, huyendo. Maldijo al Señor y lo negó 3 veces. Ahí tenía miedo, hermano, le entró un miedo tremendo, un terror, porque no tenía el Espíritu Santo completo. Pero ya después lo vemos cuando recibe en Hechos 2:4, el bautismo del Espíritu Santo se volvió bien fuerte, amén. Podemos ver una experiencia de él que él tuvo en Hechos capítulo 4, cuando le prohibieron que no predicara más en ese nombre. Le dijeron, no prediques más en este nombre. Hechos 4:31. Y él empezó a orar, él dijo, Señor, mira, que me hacen muchas amenazas, Señor. Ahora vamos a orar, Señor, y que de nuestra boca, Señor, oremos con denuedo y se hagan con nuestras manos prodigios, señales y maravillas. Dice que cuando hubo orado, dice aquí la escritura en Hechos 4:31, cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es hablar con denuedo? Hablar sin un tapón en la boca, sin una venda. Hablar abiertamente, públicamente, con valentía, con arrojo, con osadía, con denuedo, hermano. Sin importarle quién esté. Vemos que hasta se atrevió a decir, ustedes mataron al Señor Jesús. O sea, le dijo a los fariseos y a los sacerdotes. Mire, tremenda valentía. Otro no le digo porque me pueden matar. No, hermano, estaba lleno, mire, vamos a comparar el Pedro lleno del Espíritu Santo al Pedro con el don del Espíritu Santo. Aquel era cobarde, todavía era cobarde, pero este no. Este saliendo de la cárcel, hermano, era para que se escondiera. Ustedes recuerdan el pasaje cuando Herodes lo tenía, que lo iba a matar y llegó un ángel y lo salvó y lo sacó de la cárcel. Y él no se fue a esconder, él salió. ¿Y sabe qué le dijeron? Tenía una prohibición. No me prediques más en ese nombre, le dijeron. No prediques más en el nombre de Jesús. O sea, no lo menciones para nada. ¿Y qué fue lo que hizo? Predicar el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, vemos que tenemos que procurar una llenura del Espíritu Santo. Quiero aquí también sentar otro precedente y entenderlo mejor. Pedro en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, ¿qué recibió ahí? Bautismo, ¿verdad? Fue bautizado. Porque la promesa iba a llegar y ellos iban a ser bautizados apenas llegara la promesa. Claro que ahí no dice bautismo, sino dice llenura. Por eso es que está la confusión ahí. Pero ahí era un bautismo, ahí es para que le hubieran puesto bautismo. Fueron bautizados, pero dicen, fueron llenos. Pero ¿saben por qué llenos? Porque cuando usted se va a bautizar, bautizarse es sumergirse en las aguas, quedar todo tapado, debajo, que quede todo tapado. Vemos que con el don no se puede porque son 2 dedos, pero cuando ya empieza a rebosar, el agua lo tapa, usted te queda cubierto y empieza a derramarse, a derramarse. O sea, eso se puede llamar como un bautismo, el derramamiento. Pero el bautismo solamente ocurre una sola vez. Bautismo del Espíritu Santo, usted lo recibe una sola vez. Pero ya lo demás viene siendo derramamiento del Espíritu Santo. El hecho de que usted tenga el bautismo no se quede ahí. Usted tiene que procurar más llenura y más llenura del Espíritu Santo. Y es lo que les pasa a muchos, que fueron bautizados y le ocurren muchas cosas que no los han enseñado bien, no los han doctrinado bien. Por ejemplo, hablan en lengua la primera vez y después no, yo hablo cuando el Señor me indique que hable. Yo no puedo usar ese don así porque es el Espíritu Santo el que tiene que inspirarme, o sea, y tiene que dirigirme. No, hermano, usted tiene que entender que hay asociaciones, amén. Hay dones, o sea, que se lo dan a usted para que usted lo administre, pero hay otros dones que usted no los puede administrar, amén. Los dones de inspiración, usted no puede predisponerse a, ¿qué es don de inspiración? Profecía,
palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Usted no puede, hermano, profetizarle a diestra y siniestra a quien sea, ¿no? No puede convertirse en brujo ni nada, amén. Porque ¿qué es el don de profecía? Es un don repentino, de repente, que baja así, sin predisposición humana. Que usted esté predispuesto a mirar que profetiza. No, eso viene es de repente, es una unción repentina, amén. Sin que usted esté predispuesto. Y el Señor va a hablar por su boca, le va a mostrar. Hay dones de inspiración que no dependen de nosotros, sino dones divinos de allá. Como por ejemplo el don de ciencia, usted no puede, por ejemplo, tener el don de ciencia y tratar de ver. ¿Qué viste? Y hacen que los hermanos se vuelvan brujos. ¿Qué viste? Hermano, y no vio más nada, no vio. ¿Qué ve en mí? No, hermano. El don de ciencia es aprender un hecho divino sin intervención humana. Que medios humanos no te lo revelen ninguna persona, sino venga de allá arriba. Como por ejemplo cuando dijo el Señor Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy? Y Pedro le dijo, bueno, unos dicen, empezaron a decir, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, mas yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dijo Jesús? Bienaventurado Pedro, ninguna persona aquí en la tierra te lo ha dicho, medios humanos ninguno. Cuando dice carne y sangre es medios humanos, no te lo reveló carne y sangre, o sea, medios humanos, ninguno te lo ha dicho, más mi Padre que está en los cielos es el que te lo ha dicho, o sea, vino por medios divinos, ese es el don de inspiración, pero hay otros dones que usted se lo dan, y usted tiene que administrarlos y desarrollarlos también, como por ejemplo el don de lengua. Si usted empezó a hablar en lengua, tiene que desarrollarlo, yo hablo en lengua cuando yo quiero. Si me postro ahí, me arrodillo, hablo en lengua, ahora mismo hablo en lengua, porque eso me fue dado ahí, pero que yo no lo administre mal, que lo agarre para exhibición, para cualquier cosa, sino cuando sea necesario, porque hay que entender que los dones son para edificación, edificar el cuerpo de Cristo y glorificar el nombre de Dios. Como Jesús, cuando Lázaro estaba ya muriéndose, y entonces le dijeron, ves allá donde tu amigo Lázaro, y él esperó, se retrasó varios días, y después le dijeron, tu amigo Lázaro ha muerto, o sea, ¿ya para qué vas? Y él dijo, no, esta enfermedad no es de muerte, venía un don de milagro, resucitar un muerto es un don de milagro, y de fe también tremendo, porque a veces se unen varios dones para formar otro don. El don de milagro tiene que tener el de fe. Cuando se da la profecía, la lengua, interpretación de lengua, ahí va el don de profecía, o sea, se unen tres dones ahí y forman la profecía. Amén. Entonces aquí, ¿sabe qué dijo Jesús? Esta enfermedad no es de muerte, es para que Dios sea glorificado. O sea, que él iba a hacer el don de milagro, pero el don de milagro no era para que lo admiraran a él, sino para que el Padre fuera glorificado. Amén. Entonces los dones son para glorificar al Padre, para edificar al cuerpo de Cristo, enseñarlo. Entonces, vemos, hermano, que estos dones tenemos que usarlos bien. Por ejemplo, hay personas que hablan en lengua, les ha pasado la primera vez y no vuelven a hablar más nunca, ¿no? Hasta que el Señor me lo ponga, hasta que el Señor me abra la boca. Y a veces también critican iglesias. Una vez una tía vino contándome un testimonio, yo no fui más a esa iglesia, porque el pastor dijo, hablen en lengua, ¿no? Y ese don no es así. Ese don Dios mismo tiene que decir cuando hablan en lengua. Y ella se fue así. Yo no supe explicarle en ese tiempo porque yo era nuevecito, hermano, no entendía. Pero, hermano, el don de lengua es un don que te lo dan para administrarlo. Y tú lo perfeccionas. Si tú lo practicas y practicas, vienen don de diversos géneros. Son diversos géneros. Hay un don de lengua para profecía. Hay un don de lengua, o sea, para adorar al Señor. Hay otro don de lengua que es de guerra fuerte. Hay otro para intercesión. Entonces, la persona no lo practica más. Yo lo comparo, yo tuve, por ejemplo, canarios, tuve pájaros. Y ellos cuando están empezando a trinar, trinean ripiados, o sea, están empezando y todo feo y se oye todo así, chamuscado. Pero ya después el trinar van depurándolo, a medida que van practicando, el canto va siendo bien fino, bien nítido y bien bonito, hermoso. Así es el que habla en lengua. Yo dije, Señor, yo no quiero hablar en lengua y decir Saba, Raba, Kanda, y quedarme con esas cuatro, que yo oigo a la mayoría diciendo Saba, Raba, Kanda, y de ahí Raba, 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 Raba. Yo decía, Señor, yo no.
Porque esto es como un río, Señor. Es como un río, amén. Y quedarme con esas 4 palabritas, ¿no? Usted tiene que, o sea, que perfeccionarlo. Ese es como un río, hermano, un fluir. Van fluyendo las lenguas, y usted se va metiendo en ese río y lo perfecciona. Y para administrar, o si yo quiero orar y que el diablo no me oiga, hermano, yo vengo y oro en lengua. Para guerra espiritual también ahí la meto. Nunca me han oído escuchado y me han visto aquí en ninguna parte, ni aquí en ninguna parte, que yo esté predicando y hablando en lengua. No lo hago porque no tengo el don de interpretación de lengua. Si yo vengo y hablo en lengua y sé lo que digo, ya es otra cosa. Amén. Entonces yo lo uso y es bíblico, en oración de guerra espiritual, en intercesión. Como decía el apóstol Pablo, si yo oro en el espíritu, o sea, y habla de la oración en lengua también. Entonces ya lo uso ya como una herramienta, como un equipamiento. Y ahorita le voy a decir, hermano, que el hablar en lengua es bien importante. Vemos que ahí en el equipamiento dicen primero echarán fuera demonios y después hablarán nuevas lenguas. O sea, ese es parte del equipamiento. ¿Por qué? Porque eso te unge con una unción especial. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, eso te da valentía. Yo he tenido a veces problemas, cosas fuertes, cuando trabajaba a la intemperie y en la estación de servicio. Y de repente recibí una amenaza y el que tenía un revólver y yo sabía que iba a venir. Y yo me puse a orar, me pongo a orar en lengua, recorriendo ese lugar, orando en lengua. A lo que llegó el señor ese, que venía con su 350 así, yo le dije, en el nombre de Jesús me hace el favor y se larga de aquí. Le dije, usted no me va a perjudicar, váyase de aquí, le dije así. Y él dio media vuelta y se fue. Yo, Dios mío, ¿yo cómo hice esto? Me quedé asombrado de mí mismo. O sea, lo hice con una valentía, más que le salí así al frente y me le planté y él dio media vuelta. ¿Pero por qué? Porque en ese tiempo yo era bombero, entonces empezaron los bachaqueos a llevar gasolina para Colombia y las bombas que encontraban así en esas cosas, o sea, que suministraban gasolina para los bachaqueros, venían y la cerraban. Entonces yo le eché la primera vez y llevó un tanque grande y después volvió por segunda vez y yo le dije, no, yo no le voy a volver a echar, ya yo le eché ya. Que no me vas a echar, y vino y hizo así, peló la cacha del revólver. Y él dice, ¿y de qué te la tiras tú? Yo le dije, no te voy a echar, hagas lo que hagas, no te voy a echar. Ah, que te voy a levantar golpe aquí. Y estaban varios ahí, enseguida los demás me defendieron. ¿Cómo te atreves tú? O sea, con el señor Carlos, que esta es una persona por aquí honrada y muy... No, te la vas a ver con nosotros. Entonces vino él y se fue. Pero yo sabía que él iba a volver. Cuando volvió fue que yo le hice eso. Que le hablé así bien firme y se fue. Se lo conté a la señora, a la administradora, y me dijo, señor Carlos, ¿y usted cómo hizo eso? ¿Lo hubiera matado, lo hubiera echado a salir? No, yo le dije, no, porque después me agarra el numerito. Le dije así. Y yo no sé qué vería ese señor cuando yo le hablé así con esa fuerza, pero eso me lo dio fue el Espíritu Santo, hermano. Me dio la valentía, me dio el coraje de todo eso. Entonces el Espíritu, no ve Pedro ahí estaba predicando y le habían prohibido que predicaran en el nombre de Jesús, acabadito de salir de la cárcel, hermano. Y se quedaban asombrados de si este es un hombre iletrado, sin letra, del vulgo, no estudió. ¿Y cómo sabe? O sea, empezó a citarle la escritura desde el principio hasta el fin. Todo eso se movía como un pescadito en el agua, hermano. Y se quedaron asombrados que ellos habían estudiado bastante y Pedro sabía más que ellos, hermano. Porque eso te da sabiduría, dice que hablas misterios a Dios. Nadie le entiende porque habla misterios a Dios. Entonces es importante, hermano, que usted trate de tener los mejores dones. Amén. Anhele los mejores dones. El que no quiera la lengua, por ejemplo, hay gente que no quiere hablar en lengua. Es un regalo menos que tiene y es un equipamiento menos que él tiene, un arma menos que tiene. Como por ejemplo, puse el ejemplo ayer de eso, que le den 3 tipos de carro, por decir algo, una Grand Blazer, le den una Explorer y le den una Toyota. Y usted no, la Toyota no me gusta. Yo creo que esa Toyota no es de Dios, voy a agarrar esto. Entonces cuando esté en un terreno, hermano, que haya barrial y de todo, la Toyota tiene fuerza y entonces usted tiene algo menos. O sea, despreció ese regalo. Entonces el que no quiere las lenguas está despreciando. Y dice la Biblia que anhelemos los mejores dones. Amén. Y tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no solamente se consigue una sola vez. Vemos aquí a Pedro
que había sido bautizado por el Espíritu Santo, o sea, había sido bautizado en lenguas de fuego, todo eso que la recibió en Hechos 2, del 1 al 4. Pero aquí lo vemos en el 4:31, recibiendo otra llenura. Dice, todos fueron llenos, incluso hasta Pedro también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted, hermano, tiene que procurar cuando usted se sienta, hermano, vacío. Porque hacemos un ejemplo. Si usted agarra un vaso y lo llena de aceite, el aceite se va evaporando hasta que se acabó. Así es la unción que usted recibe. Por eso es que tenemos que tener una unción fresca cada día. ¿Y cómo se consigue eso? De rodillas, amén. Como le dijeron a las vírgenes que solamente tenían lámparas. Dijeron, danos del aceite de ustedes, le dijeron a las vírgenes prudentes. Y las vírgenes prudentes le dijeron, vayan y cómprenlo donde nosotros lo compramos. ¿Qué es el aceite? El aceite es el Espíritu Santo y lámpara es la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tenían palabra, mas no tenían la unción del Santo Espíritu. Tenían letra, pero pura letra muerta sin espíritu. Entonces, vemos, hermano, que me llama la atención cuando dice, vaya y cómprenlo donde nosotros lo compramos. Si el Espíritu Santo no está en venta, no se vende. Pero hay que pagar un precio de rodillas, que cualquiera no quiere sacrificar tiempo ni nada. Entonces, cuando tú, hermano, pagas un precio de rodillas, que empiezas a orar en intimidad con Dios, el Señor te echa ese aceite fresco. Y aparte de eso, hermano, te va llenando del Espíritu Santo, te llena. Y viene un derramar del Espíritu Santo, tendrás de nuevo, tendrás palabra, estarás gozoso, dejarás de ser cristiano dominguero. Esa enfermedad se va a ir de ti, dominguitis aguda, hermano, que solamente los domingos es que me congrego, más nada. Dejarás de llegar tarde a los servicios. Ya dejarás de ser cristiano carretilla, que te tienen que estarte empujando para que puedas andar, hermano, porque si no andas por inercia. Inercia es que alguien te empuje y ese hermano va andando, sí, pero porque otro lo empujó. Es mejor, o sea, que vayas por ti mismo, amén. A Dios no le agradan los cristianos carretilla, amén. Entonces, como decía la hermana, que las piernas se le iban solas para evangelizar, para todo. Que ella estaba en su casa y me decía, hermano Carlos, no sé qué me pasa, que dije que hoy me iba a quedar cuando vi mis piernas, que ya estaba evangelizando por allá. Eso lo hace el Espíritu Santo, hermano. Y va a ponerle el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo te da de nuevo, te da fuerza, te da fortaleza. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo sabemos todo lo que va a suceder. Amén. Dice, Él les enseñará los guiará todas las cosas y les enseñará todas las cosas que han de suceder. Te dará fuerza, te dará valentía. Orar en lengua y haga la prueba. Es como un dinamo. Usted pues se puede sentir débil, pero usted empieza a orar en lengua y usted siente una carga que le viene. Siente valentía, siente de nuevo. Es más, que se pone hasta ágil, rápido, eléctrico. Pero cuando la persona está a falta de la llenura del Espíritu Santo, que está seco, hermano, camina como un camión oxidado, todo así, hermano, y si va a hacer algo que lo mandan, agarra la silla, ya usted no se sienta, sino se esparrama, ya no toca las palmas bien, sino siente que tiene como 2 bloques de 15 aplaudiendo, hermano, todo obligado así, fuerte. En cambio, cuando usted tiene, hermano, el poder del Espíritu Santo, la llenura, usted aplaude con gozo, con alegría. No tiene necesidad de que le digan, levántese de la silla, alabe al Señor. No, hermano, usted mismo lo hace. Necesitamos una llenura del Santo Espíritu de Dios. Amén. Y ahora vamos con la sesión de preguntas, hermano. Si tienen alguna pregunta al respecto, con este tema que estamos llevando de lo que es la llenura del Espíritu Santo, y pido al pastor Aarón que pase el micrófono. Está por aquí el pastor Aarón. Oye. Bueno, pero puede acercarse aquí y hace la pregunta para que se oiga aquí en la grabación. Del hablar en lengua, del bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Puede hacer preguntas sobre eso. La llenura es el poder, el dunamo, la dinamita de Dios. Bueno, el poder dunami viene de la palabra. La palabra de Dios tiene el poder energía, el poder kratos, el poder intra y el poder dunami, que significa dinamita, fuerza que estalla. Entonces, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo y declara la palabra de Dios, el que está endemoniado
cae por allá a veces, o medio lo toca y recibe el poder dunamis, la dinamita que está allí. Y el poder intrafuerza que no sino que va hacia adelante, rompiendo y rompiendo. En el espiritual, mira, espiritual, hay un mundo espiritual, ¿verdad? El mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. Vamos a esperar que le dé el micrófono. Traten de hacer las preguntas con respecto a esto que estamos viendo. Amén. No se metan por otro lado, otros temas, sino estamos tratando el tema del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo y hasta las lenguas también. Ahí le estamos metiendo el don de lengua. Una persona sin el Espíritu Santo puede recibir dones. Sin el Espíritu Santo. Bueno, le voy a decir algo. Si la persona acepta a Jesús, ahí le viene el don. Y algunos dones fluyen, pero no a cabalidad. Eso se va a desarrollar ya con la llenura. Se va a repotenciar y se va a activar más. Y vamos a ser más efectivos con la llenura del Espíritu Santo. Apóstol, ¿puede recibir una persona el hablar en lengua después del bautismo? Del bautismo en agua, ¿usted se refiere? Sí, ya lo vimos, un ejemplo aquí, Cornelio. Puede buscarlo en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículos 44 y 48, donde Cornelio era un centurión romano y estaba toda la familia. No solamente lo recibió Cornelio, sino toda la familia de él, los amigos y todos los que estaban ahí. Habían dos grupos, el grupo de la circuncisión, que eran los judíos, y el de la incircuncisión, que eran los romanos, que ellos le llamaban paganos y gentiles. Y sin embargo se quedaron asombrados, porque el Espíritu Santo cayó sobre ellos, fueron llenos, alababan, glorificaron a Dios, empezaron a hablar en lengua, en muchas cosas. Y hablar en lengua es una señal del bautismo del Espíritu Santo y de la llenura. ¿Por qué? Porque anteriormente nadie hablaba en lengua en el Antiguo Testamento. Eso vino en Pentecostés. Y ahí fue la primera señal, dice, y fueron llenos del Espíritu Santo porque los oían hablar en otras lenguas. O sea, ya eso estaba prometido en el libro de Isaías 28:11. Dice, en otras lenguas y lenguas de tartamudo hablaré a este pueblo. El Señor ya lo había prometido. Entonces, esa es una señal de que ha sido bautizada una persona, pero aclaro aquí, si una persona no habla en lengua y usted la ve que es justa, que es una persona obediente de todo, se cumple la otra parte de Efesios 5:18, dice, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes ser lleno, habla de llenura del Espíritu Santo. ¿Quién está lleno del Espíritu Santo? Dice, cantando himnos, hablando la palabra de Dios, agradeciendo a Dios en todo y cantando cánticos en vuestros corazones, en vuestro espíritu. Una persona que anda agradecida con Dios, que a Dios la tiene en su mente todo el tiempo, su mente la tiene llena de Dios, alabanza, se encuentra con otro y no va a hablar de brollo ni de chisme, mira, te tengo esta palabra. Y siempre anda con una palabra de Dios. Esa persona está llena del Espíritu Santo. Ya me respondió la pregunta que iba a hacer. Apóstol, una persona que imite las lenguas, ¿verdad? Una persona que imite la lengua no es un pecado, que Sí, estás es un imitando. pecado, los dones no se pueden falsificar. Amén. Todo debe de ser genuino y original. He escuchado de gente que a veces alguien le dijo a mi hermano que estuvo en una congregación, ahora estoy hablando en lengua porque oí que alguien dijo una palabra, la anoté, la otra también, y me la estoy aprendiendo de memoria. Entonces el hermano mío lo corrigió, le dijo, vea, no haga eso. Si el Espíritu Santo lo va a bautizar, deje que lo bautice. O el Espíritu Santo no, el Señor Jesús. Ay, miren, ya voy con esa pregunta, pero tengo que explicar aquí hay algo. O sea que hay veces que usted dirá, ¿cómo voy a ser bautizado en Espíritu Santo? O sea, en lenguas. Por ejemplo, usted se enferma, tiene que abrir su boca. Abre tu boca que yo la llenaré. Entonces a veces están esperando que el Espíritu Santo le abra la boca, le articule los movimientos y todo eso. Entonces láncese, hermano, en fe. Y le dije que habían 3 formas de recibirlo. Por ejemplo, yo lo recibí por fe.
me imponían las manos, una vez me metieron en una rueda, un evangelista, ahí sí se le activó más el don a mi esposa. Pero a mí no, ella habló lenguas primero que yo. Y entonces no lo recibía. Escuché en una emisora que decía el hermano, el que estaba dirigiendo, dijo, hermano, tienes que ser bautizado en Espíritu Santo, recibir la llenura, no te des por vencido, decía. Yo no hablaba en lengua y yo cuando veía a alguien, o sea, él le decía que le impusiera las manos, hasta que, bueno, varias veces intentó hasta que lo recibió. Oí el testimonio de Gigi Ávila cómo recibió el bautismo en lengua, que él estaba en su casa y él estaba nuevo creyente. Y él le dijo, Señor Jesús, tú eres el gran bautizador, bautízame en Espíritu Santo y fuego, bautízame. Dice que el primer día no sintió nada, el segundo, hasta el tercer día, que empezó a hablar, hermano, y eso fue tremendo, era en la madrugada y los vecinos salieron, ¿qué pasa ahí? ¿Qué escándalo tienen por ahí? Y la esposa de él asustada también. Y yo escuché ese testimonio y dije, a mí no me va a pasar lo mismo, yo estoy aquí en el cuarto con mi esposa y me voy para allá, para la sala que está más lejos. Allá puse un colchoncito y una cuestión y empecé, hermano. Me lancé la primera vez, Señor Jesús, bautízame, Señor. Recibo el bautismo, lo recibo en el nombre de Jesús. Me lancé la primera vez, nada, seguro. Hasta la tercera vez que lo recibí. Y en ese momento yo hacía así, yo criticaba a la gente, bueno, ¿por qué hacen así? En ese momento cuando me vi haciendo así, hermano. Y después la lengua la fui ya perfeccionando, porque ya se lo dan a uno y uno tiene que administrarlo, desarrollarlo y todo. Hay dones que hay que desarrollar. Si le dieron el don de sanidad y usted ni va a hospitales ni ora por un enfermo, eso se apaga, hermano. Ya se lo dieron a usted para que lo administre y usted lo ponga a funcionar y se le desarrolle. Más hay otros dones que son dones de inspiración que usted tiene que guardarse en santidad para que ese don de repentino venga a través del Espíritu Santo y Él lo use como un vaso limpio, amén. Entonces ya usted ya tiene que prepararse en lo otro. Eso sí, usted no lo puede administrar si no viene de arriba, sino tiene que prepararse, estar limpio para que eso fluya siempre. Pero hay otros dones que no, que los dones se los dan a usted y usted es el que se encarga de administrarlo y nos van a pedir cuenta por usar los dones inadecuadamente. Recuerdo que yo estaba en una congregación y había así una escalera. Ese día predicaron bastante y de repente la escalera daba así con pasamanos y el que estaba abajo empezaba uno a decirle así al otro, que mira lo que iba a pasar, y empezaba a hacer así. Y el otro se quedaba, el otro gustaba. Y si le iba a pedir algo al otro, hija de alta la bajerra, y el otro, más sacata hizo eso, y así. Entonces ya agarraban ya eso, ya hermano, de guachafita y de todo. Los dones, como se lo dije, son para edificación. Eso no es un maquillaje ni un cosmético que usted se va a poner ni nada, hermano. Eso es para glorificar el nombre de Dios, como Jesús dijo, este don, el de milagro, que iba a resucitar a Lázaro, no es para muerte, sino para que el Padre sea glorificado. Las felicitaciones, todo se lo va a llevar es el Señor. La gloria a Dios. Y también para edificar el cuerpo de Cristo, que tiene el don de palabra de sabiduría. Por ejemplo, los maestros tenemos palabra de sabiduría. Tenemos que tener palabra de sabiduría. Y ahí va fluyendo y uno va edificando a la iglesia. Nos lo dan es para edificar a la iglesia. ¿Qué pregunta iba a hacer? Apóstol, cuando se habla del bautismo en el Espíritu Santo, cuando estaban en aquellos tiempos reunidos todos unánime en el día de Pentecostés, hay una línea de tiempo, ¿verdad? Es posible de que los que estaban ahí ya hayan sido bautizados por Juan el Bautista. Aquí tenemos que aclarar, o sea que sí, algunos habían sido bautizados por Juan, pero en bautismo de agua. De agua, o sea, bautizado en agua, bautizado en agua. Así agua en arrepentimiento. Porque cuando ellos llegaron a una región en Éfeso, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Eso está en Hechos 19, lo puede buscar. 19 del 1 en adelante. Dijeron, nosotros han recibido el Espíritu Santo, dijeron, ni siquiera sabemos que existe Espíritu Santo, ni nos han predicado. Y dijo, y entonces le dice Pablo, ¿en qué bautismo fueron bautizados ustedes? Dijo, en bautismo en agua. Y dijo el Señor, o sea, dijo Pablo, ciertamente él bautizó, o sea, él bautizó en agua para arrepentimiento. Entonces los bautizaron, le impusieron las manos
y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Gracias. Lengua y género de lenguas. Sí, hay diversos géneros de lengua. Hay una lengua que es lengua de idiomas de acá, lenguas terrenales, o sea, todos los idiomas. Y los diversos géneros de lengua incluyen lenguas angelicales. Si yo hablo en lenguas angelicales y no tengo amor, de nada sirve. O sea, demuestra que hay una lengua que es angelical. Hay Espiritual. lenguas para adorar al Señor, que también puede ser un lenguaje angelical. Hay una lengua para decir profecías también, para hablar profecías. Por eso le llaman diversos géneros de lengua, o sea, son varios. Y eso se va desarrollando. Por ejemplo, es importante que el don de lengua, el de guerra espiritual. O sea, porque los demonios le tienen miedo. ¿Por qué es importante el de guerra espiritual? Ya se lo voy a explicar. Porque cuando usted está hablando en lengua, literalmente en el mundo espiritual los demonios se están quemando. Porque usted bota candela. Usted lo que bota es fuego por su boca. Y entonces los demonios sienten eso y ellos se atormentan, ellos se queman. Incluso yo he hecho liberaciones fuertes, hermano, donde le he declarado la palabra a muchos demonios que están. Y no salen así nomás, están fuertes resistiendo. Pero hay veces, me ha sucedido, o sea, una vez vi que un demonio se estaba burlando de mí. Y porque yo estaba amanecido, había soltado guardia. Y un muchacho había sido atacado fuertemente por brujería. Y recuerdo que le atacó un espíritu fuerte de muerte. Él estaba lleno de llagas y un poco de moretones, de varios colores. Y entonces él, llegó un momento en que se burlaba de nosotros, así, así. Y hermano, entró un olor a tabaco fuerte y nadie estaba fumando tabaco ahí, ni nada, éramos cristianos. Ahí donde lo estábamos ministrando. Un olor fuerte a tabaco, bien concentrado. Y él hacía así, se reía, que ustedes son, creo que éramos 3, y yo soy uno, y me los estoy ganando, decía así, y con una risa. Y tenía un espíritu de muerte que venía y agarraba la sábana y la enrollaba para matarse. Yo tenía que saltar así como Superman, hermano, para quitarle la sábana y atarle las manos y declararle la sangre de Jesús para bloquearlo. Cuando estaba así, iba rápido con las uñonas largas y se la ponía así en la vena aquí, para sacarse, o si no así, aquí, en esto. Tenía uno que está pila porque la liberación, hermano, es mejor una espada en la mano que en la vaina, en la cubierta guardada. Usted tiene que declarar las ráfagas inmediatamente, porque está en peligro la vida del que usted le está haciendo liberación y la vida de usted también y de los que están con usted. Entonces, ahí estábamos, pero bien pilas con él. Llegó un momento en que yo de verdad que como estaba amanecido me sentía cansado y eso así que no podíamos con él. Y enseguida, hermano, me entró una furia en el espíritu. Fui y lo agarré, lo abraqué y le puse la boca así en todo el oído. Y empecé, inmediatamente se fue en vómito. Y en el nombre de Jesús se retira todo lo que tú has puesto en él, Satanás. Y se le fueron las manchas, se le fue todo y quedó bien. Y botó un vómito de varios colores y de todo. Y otro también que era una potestad, no era un espíritu cualquiera, era una potestad también. Ese también estaba bien fuerte. También lo agarré, lo abraqué y le puse, yo dije, aquí voy a echar todos mis restos, hermano, y inmediatamente se fue en vómito y recibió liberación. Por eso es que las lenguas han sido criticadas, porque quieren anular las lenguas en el pueblo de Dios, pero es Satanás, usando falsos ministros diciendo que la lengua no es para este tiempo, que no se debe de hablar en lengua. Y en la intercesión yo la uso, hermano. En la intercesión usted forma un incendio en el mundo espiritual. Cuando usted empieza a hablar en lengua, mi hermano me dijo que él era adventista. Él me dijo, Carlos, como ellos, o sea, son pasivos, pero él se está metiendo en la otra línea. Él siempre se entiende conmigo porque hacíamos liberación. Entonces él me decía, Carlos, ¿tú por qué le hablas a los demonios en lengua si ellos no entienden? Dice que el que habla en lengua nadie le entiende, ni sabe lo que está diciendo porque habla misterios a Dios. Yo le dije, ¿tú sabes cómo se hace la candela? No, yo no sé.
Tú no sabes, pero si yo te pongo un tizón encendido así, caliente así, aunque no lo entiendas, tú vas a gritar. Así son los demonios. Los demonios uno les echa la candela, hermano, y tienen que, aunque no sepan lo que uno está diciendo. Y eso te genera fuerza, hermano, te genera hasta revelación. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la bomba y amanecía, me ponía a hablar en lengua, interceder. Cuando iba a agarrar la palabra, hermano, la entendía, pero perfectamente, se me abría todo el panorama. Una revelación tremenda, hermano, y precoz, tremenda. Entonces, ahí se ponen todos los sentidos espirituales así, bien desarrollados, se desarrollan. ¿Qué otra pregunta? ¿Puede una persona en el mismo instante de recibir el don de lengua y también interpretarla? Sí, puedes recibir todos esos regalos. Esos regalos, los dones son regalos que Dios da. Y ¿sabe qué es tremendo? Que Dios te dé un regalo y después cuando Dios vaya a revisarte y lo tienes enterito, no lo has usado ni nada y pasó el tiempo. Se te envejeció eso. Entonces los dones son, hermano, para usted darle importancia y ponerlos a funcionar. Yo tuve 49 días orando con mi hija, la que falleció, porque ella quería hablar en lengua y ella me decía, yo creo que sí me voy a morir, decía ella. Si yo me voy a morir, yo quiero hablar en lengua antes de morirme. Y ella 4 días antes de morirse, ella habló en lengua y la habló y la interpretó. Gloria. O sea, en el mismo instante. Mire, Dios fue y me bastante dijo estas palabras. con ella, porque es raro la persona que interpreta lengua. Yo tengo el video, pastor. Y ella me dijo estas palabras cuando empezó a hablar en lengua. Antes de hablar en lengua, me dijo, mami, ya no tengo miedo de morirme. Porque si yo vivo para Cristo. Y si muero, también muero para Cristo. Porque las lenguas dan valentía. Para mí el vivir es ganancia y el morir es Cristo. Eso le da una valentía tremenda. Me dijo esa palabra y después que ella habló en lengua y la interpretó, ella quedó inconsciente, ella empezó a hablar en coherencia. Y haga la prueba, dure 1 hora hablando en lengua, media hora, así. Y después verá la revelación que tiene y cómo usted fluye, o sea, espontáneamente, le viene un denuedo tremendo. Y también le vienen revelaciones porque habla misterios a Dios, los misterios le bajan revelaciones. Eso después, mire, ¿cómo opera esto? El Espíritu Santo lo arroja hablando en lengua, o sea, lo arroja a nuestro espíritu. De nuestro espíritu uno no sabe nada, lo pasa a la mente. Y de la mente lo arroja por la boca. Hay veces que yo estoy predicando y me salen revelaciones tremendas que ni lo había pensado, sino que ya estaba guardado en mi espíritu. De mi espíritu viene hacia la mente y de la mente la saca. Otra pregunta, hermano. Entonces, procuren la llenura del Espíritu Santo y procuren los mejores dones también. Voy a pasar por aquí a mi hermano Roberto, aquí que me ayude, mi hermana Andreina, la hermana Nora. Los que hablan en lengua, pasen por aquí. Los adoradores que vienen. No. Como una música de fondo.